es el momento de escuchar el comentario del señor Esteban Delgado. Gracias a la bella e inteligente iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Las situaciones electorales, los partidos políticos viven en constante movimiento y declaracionismo de personas y del ambiente político y ese tipo de cosas. Sin embargo, al momento de analizar la posibilidad de ganar unas elecciones, entonces ahí se buscan los números y se buscan los levantamientos estadísticos y lo que se conoce como la historicidad de los procesos electorales, a los fines de determinar cómo se gana y con quién se gana. Entonces, aquí hay una situación interesante para las elecciones próximas, porque en las elecciones próximas vamos a tener 3 candidatos, y son 3 candidatos con determinada fortaleza. En las elecciones pasadas tuvimos 3 candidatos, pero había uno que, aunque muy conocido, no tenía la suficiente fortaleza porque venía de una división partidaria, Leonel Fernández, y su partido estaba emergiendo, un partido nuevo prácticamente. Ahora, en las elecciones del año 2016, señores, el padrón era de 6.765.245 personas. Y de esa cantidad votó 69.6%, es decir, un 70%. 4.611.920. En las elecciones de 2020, eso fue en 2016, en las elecciones de 2020 el padrón creció 800.000. Se colocó en 7.5 millones de personas y de esa cantidad votaron 4.103.303. Es decir, aun cuando el padrón creció, votó 500.000 personas menos. O sea, hubo 500.000 personas que votaron en las elecciones del 2016 que en las elecciones del 2020 no votaron, aun cuando habían también 800.000 adicionales a los que habían participado en las elecciones del 2016. Ahí hay 500.000. Sin tomar en cuenta lo que creció el padrón. Pero eso representó, en términos de porcentaje del padrón, que ya era más grande, un 55%, es decir, que un 44%, 44 punto tanto por ciento, fue la abstención. La abstención fue de 15 puntos porcentuales por encima de la abstención que hubo en las elecciones anteriores. El PLD y aliados sacó en las elecciones de 2016 2.847.438 votos. Y el PRM y aliados en las elecciones de 2016 sacó 1.613.223. Llegó la división y eso, y en el 2020 el PLD y aliados saca 1.537.041 votos. Es decir, 1.310.000 votos menos. 1.310.000 votos menos. Ahora, el PRM y aliados saca 2.154.000, con lo cual ganó las elecciones Luis Abinader. Eso es 541.000 votos más de los que había sacado en el 2016. Y el partido Fuerza del Pueblo, nuevo, emergente, con Leonel Fernández, sacó 365.000 votos. Entonces, si nos ponemos a calcular de 1.310.000 votos que perdió el PLD y aliados de 2016 a 2020, gente que votaron por el PLD y que entonces no votó por el PLD en el año 2020, 4 años después. Bueno, se puede decir que el PRM y aliados absorbió de esos 541.000 y Leonel Fernández se llevó 365.000 para un total de 904.000 que votaron por Leonel Fernández fuera del PLD y votaron por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, de forma adicional, ya como candidato nuevamente. Quedan 403.000 votos que no fueron a votar ni por el PLD, ni por la Fuerza del Pueblo, ni por el PRM, sino que se quedaron en su casa. O sea, aparte de que en el 2020 el padrón creció en 800.000 personas adicionales, esas 800.000 parece que no votó. Entonces, hay 500.000 que votaron en las elecciones de 2016 y que no votaron en las elecciones de 2020. Y luego tú tienes entonces, cuando calcula lo que sacó el Partido de la Liberación Dominicana en el 2016 y lo que sacó en el 2020, te das cuenta de que el Partido de la Liberación Dominicana perdió 1.310.000 votos, de los cuales 906.000 se fueron a otros partidos y 403.000 se quedaron en su casa. La pregunta es, a los fines de ver cómo se ganan las elecciones de 2020,
Esos 541,000 votos adicionales que sacó Luis Abinader no son PRMistas, son gente que ni son del PLD, ni son del PRM, ni son de la Fuerza del Pueblo, sino que son votos variables, que votan por conveniencia, de decir, bueno, estoy guapo con el gobierno, no estoy guapo con el gobierno, me gusta este, no me gusta este, pero no porque son de un partido específico. Por eso votaron por el PLD en 2016 y luego no votaron por el PLD en 2016 y votaron por el PRM en el año 2020. Luego entonces tú tienes otros 403,000 que no son tampoco PLDistas, pero que tampoco son PRMistas, que tampoco son fuercistas y que se quedaron en su casa. O sea que hay que motivarlos para que vayan a votar, si no, no van y votan. Y tienes otros 365,000 que votaron por Leonel Fernández y que entonces no votaron por el PLD cuando habían votado por el PLD en las elecciones anteriores, 4 años atrás. La pregunta, repito, los 541,000 que votaron ahora en el 2020 por el PRM, ¿van a volver otra vez a votar por el PRM? ¿Se van a agregar de los 403,000 que quedaron fuera, que no votaron por nadie, al PRM o no se van a agregar? Los 800,000 que no votaron, aun cuando creció el padrón en esa proporción, más 800,000 que es la proporción en que va a crecer el padrón en este 2024 para 1,600,000, 800,000 entre 2016 y 2020 y 800,000 entre 2020 y 2024. ¿Por quién van a votar? Son nuevos votantes, son votantes indecisos. Cuando digo indeciso es porque como son jóvenes, los jóvenes generalmente no tienen un voto duro, sino que es un voto variable, que vota por simpatía, por situación económica, por condición del momento, si consiguió empleo, si no consiguió empleo, si los precios están subiendo, si los precios no están subiendo. Y luego entonces está el hecho de que la proporción de votos que sacó Leonel Fernández en el 2020, obviamente que en el 2024 va a ser mayor. ¿En qué proporción? No sabemos en qué proporción. Ahora, eso que yo estoy hablando aquí, que estoy mencionando, y son muchos números y tal vez genere cierta confusión, es lo que están analizando la gente pensante de los 3 partidos políticos. Porque la gente pensante de los 3 partidos políticos son lo que analizan y dicen, espérate, ¿qué va a pasar entonces con este voto variable? Este voto variable, que es muy reaccionario a irse en la contraria cuando ve que sus intereses están afectados, entiéndase su bolsillo. Por eso la inflación es tan enemiga de los candidatos políticos en la presidencia de la República, porque cuando los precios aumentan automáticamente el votante que no es un voto duro, entonces tiende a votar en contra. Ustedes ven, por ejemplo, aquí cuando hablamos de precios, que de repente los PRMistas, que son PRMistas de verdad, o los que no son PRMistas de verdad, pero que están recibiendo salarios del gobierno, llaman y dicen, no, pero en otros países la inflación es peor que aquí. No, pero en otros países, como si viviéramos en otros países. O no, lo que pasa es que hay una crisis, tienen que entender que hay una crisis, tienen que aguantar entonces los precios altos porque hay una crisis. Ese es el voto duro del PRM. Ahora, el que no es voto duro del PRM y votó por el PRM en las elecciones de 2020, ahora entonces no sabe por quién va a votar y posiblemente no vote por el PRM. Tal vez vote por el PLD, tal vez vote por el partido Fuerza del Pueblo. O tal vez se quede en su casa y no vote. Si se queda en su casa y no vota, le conviene entonces al candidato del PRM, a Luis Abinader, porque su porcentaje aumentaría. Pero no parece que en las elecciones del 2024 vaya a haber el nivel de abstención que hubo en las elecciones de 2020, lo cual perjudica bastante, posiblemente mucho, al candidato presidencial del partido de gobierno, que es Luis Abinader. Porque mientras más personas vayan a votar de ese voto, que no es un voto duro de los partidos, sino que es un voto flexible, es un voto que puede irse para cualquier partido. Esos que se van para cualquier partido, porque no es un voto duro de los partidos y de los candidatos, generalmente vota en contra del que está en el gobierno. A menos que haya una situación de crecimiento económico y de estabilidad económica y de bonanza que sea favorable. Pero si hay altos precios, te votan en contra. Si hay alta inseguridad, te votan en contra. Porque no es un voto duro, repito, de cada partido. Y la muestra está en el propio PLD, que fíjense cómo en 4 años perdió 1,300,000 votos. Y de esos no todos se fueron a otros partidos, sino que una parte importante se quedó en su casa. Francis.